La Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ACIMET, encargó un estudio para analizar las implicancias que tendría la reforma laboral. Y uno de los puntos del documento señala que el proyecto del Ejecutivo podría perjudicar la actual calidad de los empleos, aunque aún no conocemos completamente los detalles que tendrá esta iniciativa. Bueno, para conversar más precisamente de este tema nos acompaña mañana en directo el economista de FIK Consultores, firma que realizó el informe, Juan Pablo Filipe. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días. Bienvenido. Hola, muy buenos días, Paola, Sebastián. Primero, entender a base de qué se hizo el informe, si es que todavía es una incógnita, salvo que ustedes tengan información privilegiada. Bueno, hasta el lunes no tenemos proyectos que mirar. Efectivamente es una incógnita para nosotros, igual que para todo el resto de la gente. Y nosotros lo que tratamos de abordar a través del estudio es básicamente hacer una apreciación un poco más del contexto en el cual fue elaborada, digamos, las ideas principales de esta agenda laboral, de esta reforma laboral, que ya hay mucha información contenida en el programa de gobierno. Y si nosotros seguimos un poco la lógica de lo que han sido las reformas y todas las propuestas legislativas que ha habido hasta la fecha, han sido un poco al pie de la letra de lo que ha sido el programa de gobierno. Por lo tanto, hay una buena cantidad de indicaciones que podemos sacar desde ahí, además de obviamente todo lo que hemos ido recogiendo en el camino de exposiciones y presentaciones de las mismas autoridades. ¿Y cuáles son los puntos que más le preocupan? Creo que primero es bueno ponerlo en contexto un poco para complementar la pregunta anterior. A ACIMET en particular, y creo que a los empresarios en general les preocupa este tema, bueno, obviamente porque trata un recurso clave que son las personas. O sea, por muy automatizadas que estén hoy día las empresas en sus procesos productivos, las personas siguen siendo parte clave del proceso. Y por lo tanto cualquier cosa que diga relación con ello va a ser relevante. Y en segundo lugar, y en particular para la industria manufacturera, a la cual pertenece ACIMET, esto es relevante porque la industria manufacturera es el segundo proveedor de empleo después del comercio. En Chile genera del orden de 900.000 empleos. Entonces, lo que pase con el empleo no es menor, digamos. El gobierno se ha propuesto una serie de reformas para lograr un desarrollo más inclusivo y lograr disminuir las brechas de ingresos que existen, lo cual creo que podemos estar todos de acuerdo y es un objetivo súper loable. Sin embargo, se ha dado poco espacio para discutir las implicancias económicas que tienen cada una de estas reformas. Lo vimos con la reforma tributaria, lo estamos viendo con la reforma educacional y creo que esta no es la excepción, lo estamos viendo también con la reforma laboral. Pero acá en el caso de la reforma laboral, ¿no ha habido la conversación suficiente o el diálogo suficiente con los actores? A mi modo de ver, no. Veíamos declaraciones de líderes gremiales este fin de semana y en todas las últimas semanas. Creo que el gobierno ha oído mucho pero escuchado poco, porque estamos llenos de invitaciones a conversar para contarnos los principales puntos de la reforma, pero creo que es poco lo que hacen en recoger las iniciativas, digamos, que vienen desde los distintos actores. ¿Cuáles son los puntos, Juan Pablo, como te decía, que le preocupa más a ACIMET? A ver, yo de la reforma creo que tengo dos principales comentarios. Creo que la reforma es irresponsable por un lado desde el punto de vista de la política pública y creo que carece de pertinencia por otro lado también. Digo que es irresponsable básicamente porque cuando uno está diseñando política pública creo que tiene que ser súper responsable, digamos, y consciente de cuáles van a ser los efectos de las medidas que se tomen. En este caso en particular, se parte de la base de que un mayor grado de sindicalización, ¿ya?, entendido por los derechos colectivos que se están promoviendo, tendría efecto en disminuir la desigualdad. Y si bien hay cierta literatura y evidencia a favor de eso, la literatura y evidencia, tanto local como internacional, dista mucho de ser concluyente. Por lo tanto, estamos nuevamente frente a una política pública que la estaríamos haciendo en base a apuestas o convicciones quizás. Y es por eso que yo digo que creo que es un poco irresponsable. Hemos escuchado y leído críticas similares a esta, por ejemplo, para la reforma educacional también en los últimos días. Y cuando digo que carece de pertenencia, lo digo básicamente porque creo que no responde certeramente a un diagnóstico integral que debiese haberse hecho de la situación de Chile en materia laboral. Y en este punto me refiero particularmente a tres temas. Primero, la coyuntura económica, ¿ya? Se ha dicho mucho también, de hecho hay ministros que están diciendo nunca es el mejor momento para la reforma, cuando estamos bien, sí, ¿para qué vamos a hacer cambio? Y cuando estamos mal, bueno, no, ahora no es el momento, esperemos salir de aquí, ¿no es cierto?
Y tiene algo de cierto eso, las reformas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas, pero creo que hay que hacerlas bien y hay que hacerlas basadas en un diagnóstico que corresponda y que diga relación con la realidad y con los desafíos del Chile de hoy. Juan Pablo, a propósito de esa realidad se nos acaba el tiempo, pero no puedo preguntarle por un concepto que utilizó al principio de esta entrevista, en la que se refirió a los trabajadores como recursos. ¿No hay ahí quizás el meollo del asunto? ¿No es quizás ese? La percepción que hay en algún sector de la sociedad sobre los trabajadores como un recurso. Puede ser puesto de esa manera, pero la verdad es que las mismas encuestas realizadas por el gobierno a trabajadores, a empleadores dicen totalmente lo contrario y un poco invalidan la tesis de conflictividad que plantea el gobierno, en lo cual está basado prácticamente todo esto. En el programa de gobierno hablan de que para poder mejorar la igualdad tenemos que nivelar la cancha entre empleados y empleadores y mejorar y limar un poco esas asperezas y asimetrías que existen en la relación empleado-empleador. Pero si uno va a la última encuesta, a la ENCLA, realizada por la Dirección del Trabajo, solamente el 2% de los trabajadores dice que en su empresa los conflictos empleado-empleador son frecuentes y el 98% restante dice que son inexistentes o rara vez ocurren. Solamente un 5% de los trabajadores dice que no se ha afiliado a un sindicato porque no encuentra que... O sea, el 5% dice que no se afilia a un sindicato porque encuentra rechazo por parte del empleador y tenía un 50% restante que dice que no lo hace porque no es necesario. Bien. Entonces, las cifras, digamos, de los mismos trabajadores no vienen a reflejar ese sentimiento de que el trabajador es un recurso y por eso y por ende lo vamos a explotar y lo estamos pasando a llevar. Creo que no es la realidad del Chile de hoy y no son los desafíos más importantes los que se están abordando en esta reforma. Tendremos que esperar hasta el lunes para ver el detalle de la reforma entonces. Muchas gracias, sí, Juan Pablo. Gracias a usted por haber venido. Buenos días. Gracias.